Todos han felicitado a los padres, pues yo también los quiero felicitar. Y cuando preparaba un poco el mensaje, quería indagar por qué surge el Día de los Padres. Entonces, ¿dónde fui? A Wikipedia. Fue a la internet allí y ahí cuenta la historia de que un hombre, en el año 1924, no recuerdo el nombre por cierto, pero el hombre tenía 6 hijos y a temprana edad murió su esposa. Entonces el hombre hizo un trabajo tan notorio de la crianza de sus hijos que lo formó muy bien, fueron profesionales y fue reconocido ese acto, si se quiere, heroico, ¿no? Hace un momento cuando colocaron el video del papá genial, le comentaba al pastor de que a veces hay que ser genios para ser padre, ¿no? Decía más en este tiempo, que hay que hacer aparecer las cosas, ¿no? Pero sí reflejaba un poco lo que fue la historia, y no fue sino hasta en el año 1966 que el presidente de Estados Unidos instituyó legalmente la celebración del Día del Padre, y esa influencia se ha expandido pues a otros países como Venezuela, pues, y casi toda Latinoamérica se celebra el Día del Padre el segundo domingo del mes del mes de junio. Bien, esta mañana entonces compartiremos un tema relativo a lo que es la paternidad. Ayer justamente no estuve acá en la celebración del Día de los Padres porque al regresar de República Dominicana estaba compartiendo con una persona que él me decía que la situación más difícil que encuentra en este momento es la familia. Es pastor de una iglesia y hay muchos conflictos que en este momento está viviendo la familia. Entonces se organizó una reunión de parejas, de matrimonios, y estuvimos conversando un tiempo acerca de entre los tópicos que hablamos, uno de los tópicos que hablamos fue acerca del rol del padre, o sea, el rol de la familia en general. Y como habían parejas, yo le preguntaba a las esposas cuál consideran las esposas que debería ser el rol de su esposo. Porque a veces nosotros asumimos cosas o asumimos papeles o circunstancias y quizás no estamos debidamente preparados para eso. Dígame usted, ¿a qué cursos de padre usted asistió antes de ser padre? Ni siquiera curso de esposo. A lo mejor asistió una que otra charla. Pero a veces entramos en un campo, entramos en una posición y ni siquiera hemos sido adecuadamente capacitados o preparados para eso. Como decimos muchos por ahí, como vamos viniendo, vamos viendo. Pero resulta que es un tema que es de vital importancia, y más en esta sociedad, y más en estos tiempos, donde vemos que la sociedad se nos está cayendo a pedazos, y donde la familia obviamente es la que sustenta la definición de la sociedad. Si no hubiera familia, no existiera la sociedad. Entonces era interesante escuchar lo que percibían las madres de cómo debería ser el rol del padre. Y entre las cosas que mencionaban ellas que debería ser el rol del padre, mencionaban el padre como proveedor, ¿verdad? Otro de los roles que definían, o de las funciones dentro del rol de padre, era el padre como protector. Yo recuerdo todavía a mi suegro, cuando nosotros me quedábamos en la casa de él, que mi suegro antes de irse a la cama siempre cerraba, chequeaba que todas las ventanas estuvieran cerradas, la puerta, o sea, él siempre tenía ese espíritu de protector. Otra de las funciones dentro del rol era como un juez, es decir, cuando le toca tomar una decisión, cuando toca evaluar una situación o establecer las consecuencias de una mala acción, siempre a quién buscan, casi siempre buscaban al padre. Pues era el caso hasta de mi familia también. Nosotros éramos 8 hermanos y yo recuerdo que mi mamá se encargaba, y eran 7 varones y una sola hembra. Ustedes se imaginan, y éramos así, uno detrás de otro, ¿no? Ustedes se imaginan mi mamá criar esa cantidad de muchachos. Mi mamá a veces iba haciendo la lista. Cuando llegaba mi papá en la noche era reportarle todas las cosas que nosotros habíamos hecho. Entonces mi papá establecía pues el castigo, ¿no? Y a quien conseguía le daban su correazo, ¿no? Bien, pero era la figura del juez. Pero de alguna manera, que aunque no lo buscamos, también es la figura de un líder.
es un modelo a seguir. Normalmente los hijos ven a los padres como ¿quién? Como alguien a quien seguir. Y no todo el mundo asume con suficiente entereza y seguridad el papel de padre. Y de hecho es tan importante este rol, este papel de padre, que cuando ustedes ven los 10 mandamientos, creo que están aquí listados los 10 mandamientos, no sé si lo pueden ver, ¿verdad? Uno de los mandamientos dice, el número 4, de arriba hacia abajo, dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso aparece en Éxodo 20, creo que capítulo 20, verso 12, donde aparece este mandato. Te recuerda que hay 10 mandatos. Un mandato es algo que tú tienes que hacer, pero el único mandato que tiene una promesa a cambio es: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, es una posición que no es fácil ejecutar. Llegas allí como padre, algunas veces ni siquiera planeado, y te toca ejercer ese rol. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos está yendo? Pero a Dios le interesa ese rol. De hecho, Dios en su esencia es Padre. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? De hecho, una de las razones, una de las circunstancias por las cuales Jesús vino a la tierra fue ¿cuál? Dar a conocer al Padre. No solamente, sabemos que Jesús vino por múltiples razones. Si vamos a el libro de los Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5 en adelante, no sé si lo pueden leer conmigo. Filipenses capítulo 2, del 5, vamos creo que hasta el 9. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros ilustramos en nuestra mente dónde estaba Jesús en el momento que esto sucedió, ¿dónde estaba? Jesús estaba en su trono, al lado del Padre, ¿sí o no? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Jesús estaba disfrutando la creación. Ya habían terminado la creación. Disfrutaba todo lo que había creado. Era para beneficio y para beneplácito de Jesús. También cuando Jesús estaba allí sentado, disfrutaba la adoración de los ángeles. Y Jesús, como no había asumido el cuerpo humano, Jesús podía ir y venir a cualquier lado. No estaba limitado a una condición humana. Pero cuando el Padre vio sobre la tierra que la necesidad de nosotros era mayor al beneficio que Él recibía, ¿qué decidió hacer el Padre? Enviar a Jesús. Por eso, ¿cómo comienza el verso número 5? No estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, se despojó de esa condición porque vio que la necesidad de nosotros era mayor al beneplácito de Él mismo. Y estando aquí en la tierra, pudo haber sido un gran líder reconocido, un gran militar, un gran rey, y sin embargo, estando aquí en la tierra como hombre, ¿en qué se convirtió? En un siervo. Es decir, aún estando en la tierra, vino a servirnos a nosotros. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por eso vino Jesús, a dar a conocer, como dice la Escritura, la mayor expresión de amor conocida en la humanidad. Es verdad que cuando nosotros hablamos de paternidad, no solo son funciones que nos corresponden hacer, como la función de un padre proveedor, un padre protector, un padre que es un líder,
un Padre que es un mentor, un Padre que es también un juez. No solamente para mostrarnos esa condición, sino también para mostrarnos el amor de Dios. Dice en la Escritura en Romanos 5:8 que Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el tan conocido verso de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. ¿Y cómo conocemos esa vida eterna? ¿Cómo conocemos a ese Padre? ¿Cómo establecemos esa conexión con nuestro Padre Celestial? Jesús vino a modelar lo que era ser un padre, a través de lo que el Padre había hecho, porque en la tierra no se conocían los padres, y era una consecuencia natural de tener hijos que te convertías en padre. Pero cuando Jesús da a conocer al Padre, nos enseña también cómo un padre debe comportarse, el rol que tiene que tomar y las cosas que debe hacer para ser un padre de acuerdo al modelo de Dios y no lo que nosotros tenemos en nuestra mente. La figura de padre se ha distorsionado y se ha desvirtuado. No es fácil ser un padre. Como les estaba diciendo, llegamos ahí de alguna manera como resultado de a lo mejor de nuestros actos, algunos premeditados o no, pero de la noche a la mañana ya somos padres. Sabemos ejercer bien nuestro rol, nuestro papel como padre. ¿Qué esperan los demás? ¿Cómo debemos nosotros actuar ante las circunstancias? De manera que si Jesús vino a mostrarnos el modelo y bajo nuestras mismas fuerzas no podemos llegar a trabajar en nuestra propia vida para tratar de ser el modelo de padre que Dios nos muestra, entonces ¿qué necesitamos? Si nosotros vamos a varios versículos que voy a citar, que están en Juan capítulo 17, que cita la razón, una de las razones por las cuales vino Jesús. Sabemos que Jesús vino, obviamente, a perdonar los pecados de la humanidad, vino a morir por nosotros en un sacrificio sublime para pagar el pecado por la humanidad. Pero cuando Jesús estaba acá, que también mostró poder, quiso dar a conocer al Padre. Yo he preguntado esto en otras oportunidades a ustedes. ¿Cuántos de ustedes me aman? Casi nadie levanta la mano. Por allá uno solo. Gracias, hermano. Y sencillamente, ¿por qué no me aman? Recuerda que es el primer mandato, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cómo podemos amar a alguien que nosotros no conocemos? ¿Cómo usted me puede amar a mí si usted no me conoce? ¿Y cómo me puede conocer si nadie me ha presentado? Si nadie me ha introducido a usted para que me conozca. Por eso es que yo quiero que esta mañana analicemos la importancia de una de las razones primordiales por las cuales vino Jesús a la tierra, que no fue otra cosa sino a dar a conocer al Padre. Fíjense ustedes lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso número 3. La misma hermana que me ama está un poquito lenta ya. Ok, ¿qué dice allí? Y esto en realidad consiste en la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Recientemente estaba por allá cerca de mi mamá, hay una secta, una religión, y ellos han cambiado este verso. Ellos dicen que la vida eterna consiste en conocer a Dios o conocer de Dios. Es decir, ellos promueven el conocimiento de Dios. Y a veces sucede en nuestras vidas que asistimos a la iglesia para conocer de Dios. Asistimos a una escuela, a una clase de escuela dominical para conocer de Dios. Vamos a las células de crecimiento para conocer de Dios. Pero el interés de Él no es que usted conozca de Él, sino que lo conozca a Él. Hay una pequeña diferencia. Dios quiere ser conocido. Sabemos que es un tema que no es nada fácil, porque Dios es tan grande
Dios no lo podemos medir, Dios no lo podemos definir ni siquiera en un solo concepto. Pero por eso es que, y porque Dios en su esencia es tan grande, tan infinito, que no hay manera que usted pueda decir que conozco a Dios en plenitud. Y en el libro de Job dice que de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Él está interesado que usted tenga un conocimiento cercano de lo que Él puede hacer, de lo que Él es y de la relación que puedes tener con Él. Ese fue uno de los propósitos primordiales de la venida de Jesús. Presentar al Padre para que fuese conocido como Él es. Pero no un conocimiento intelectual, es un conocimiento personal, es un conocimiento relacional, es un conocimiento que te permite establecer una conexión divina con nuestro Padre Celestial. Y de hecho es tan importante el tema de conocer a Dios, que como dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, porque siempre hay oposición para conocer a Dios. El interés de Dios es que los conozcamos. Pero por eso es que dice este texto en 2 de Corintios capítulo 10, el 4 y el 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Es decir, Dios quiere que lo conozcamos, pero Satanás crea mecanismos y fortalezas para que la gente no conozca a Dios. Hermanos, nuestra vida de cristiano, nuestra vida en la tierra, tiene como propósito primordial conocer a Dios. No conocer de Dios, sino conocer a Dios. En Filipenses capítulo 3, verso 10, cuando el apóstol Pablo se refería a las cosas que él podía hacer, si usted lee a partir del verso 7 en adelante, puede ver que las cosas, que voy a parafrasear un poquito, pero quiero que fijes el número 10, dice que las cosas que él podía hacer no las hacía basado en su propia experiencia, en su propia carne. Hablaba al apóstol Pablo que él era un hebreo de entre los hebreos, era de la tribu de Benjamín, era de los judíos, de la misma tierra judía, había sido criado a los pies de Gamaliel, era un hombre dedicado al servicio de la obra de Dios. Dice, en cuanto a la ley, irreprensible, y en cuanto al conocimiento de la ley, era como un fariseo. O sea, era un hombre que de alguna manera cuando le pasaban la ley no cometía ningún pecado por la ley. Sin embargo, ¿qué decía él en el verso 10? Que uno de los propósitos, él dice que todo eso él lo da por basura por los propósitos que él tenía como vida. Uno de los propósitos, ¿cuál era? Conocer a Dios. Pablo había recorrido toda Asia, parte de Macedonia y llegó hasta Roma. Era un hombre dedicado al servicio de la obra, tuvo un encuentro personal con Jesús. Y sin embargo, uno de los propósitos de Pablo era conocer a Dios. Experimentar también el poder que se manifestó en la resurrección de Jesús y ser parte de los padecimientos para ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero hay también implicaciones de no conocer a Dios. Porque ¿cuáles son las cosas que nos permiten, cuáles son las cosas en nuestra vida que nos permiten conocer a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios que se quiere dar a conocer? ¿Qué necesitamos en nuestra propia vida para poder conocer a Dios? La palabra del Señor dice que Dios, ¿verdad?, nos ha dado su amor, envió a su Hijo Jesucristo. Y por eso en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla de quién Él es y por qué vino a la tierra, Él dice a partir del verso 9 del Evangelio de Juan, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo
no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de varón o voluntad de sangre, sino los nacen directamente por voluntad de Dios. Pero cuando un hijo nace, conoce inmediatamente al padre, quizás reconoce a la madre, ¿sí o no? Porque ¿qué es lo que hace la madre cuando nace un bebé? Cuando nace el bebé, ¿qué hace? Primero lo agarra, ¿qué? ¿Le da el pecho? Yo creo que no, ¿verdad? Yo nunca he... Pero, ¿qué es lo primero que hace? Agarrar el bebé y lo abraza. ¿Qué le ofrece? Amor. Y el papá está por allá tomando fotos y tomándose selfies ahí con él. Pero el padre no es conocido de inmediato. Quizás con la madre existe un vínculo por haberse ese bebé gestado en el vientre de la madre y hay una conexión ahí muy especial. Pero el hecho de tú ser hijos, de ser hijo, no te garantiza inmediatamente que tú conoces a Dios. O en el caso de la relación de nuestro padre con nuestro hijo. Es decir, comienza un proceso, aunque recibas ese regalo que Dios te da, aunque recibas el Espíritu Santo de Dios y por condición o derecho eres hijo de Dios, aún así comienza un proceso de conocer a Dios. Porque te da solo un derecho de que seas hijo de Dios. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Ustedes recuerdan lo que es el verso 12? Porque a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Aún así, por ser hijo de Dios por derecho, comienza un proceso de conocer a Dios. Pero esa es la primera condición. Esa es la primera condición que te abre puertas para que tú puedas conocer a Dios. Es decir, recibir ese regalo para darte, cambiar tu condición de ser hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, ¿eres hijo de qué? ¿Qué dice en el Evangelio de Juan capítulo 8? Hay implicaciones de no conocer a Dios. Juan 8:44, ¿qué dice? Era Jesús refiriéndose a los judíos, a los fariseos que le estaban compartiendo un tema, y en un momento dado Jesús les dice a los judíos que le seguían, Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si no soy hijo de Dios, ¿soy hijo de quién? Lo dice la Biblia, no lo digo. Tienes un derecho. Y una vez que te ganas el derecho de ser hijo de Dios, es un derecho ganado y es imperecedero. Es decir, es para siempre. Óigame usted que usted tiene un hijo y renuncia a la paternidad de su hijo. Hay personas que tratan de hacerlo, pero delante de Dios o algunas delante de las autoridades no puedes renunciar a ese derecho. Hay países donde las personas renuncian a la maternidad o a la paternidad también. Y a veces tomamos actitudes en ese sentido, porque sabemos que no es un rol fácil. Por eso estamos hablando del rol de padre, los que nos toca hacer. Pero no solamente es tener ese derecho de ser hijos de Dios, sino que comienza una relación. ¿Cuántos padres acá no le agrada cuando se acerca un hijo para darte un abrazo, para decirte cuánto te ama, cuánto te aprecia? ¿Usted no disfruta eso? Yo tengo dos nietecitos allá en los Estados Unidos. Disfrutamos el tiempo con ellos como ustedes no tienen idea. Pero cuando me vengo de regreso a Venezuela, el corazón quebrantado, porque ellos son tan espontáneos, tan naturales,
A veces cuando los hijos crecen ya, bendición papá, así como de lejito, ¿no? Pero una de las cosas que le agrada a un padre es recibir el amor de sus hijos. Recibir ese contacto visual, recibir el abrazo, recibir el gesto de parte de los hijos. Y es tan importante que fíjense ustedes lo que dice el mandato de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? Honrar no es otra cosa sino reconocer, hasta públicamente si es posible, lo que ellos han hecho por ti. Pero es un acto sublime. ¿Cuántos de nuestros hijos los criamos como que ellos tienen derecho, obviamente, a recibir alimentación, abrigo, casa, educación? Pero ¿cuántos de nuestros hijos, de alguna manera intencional, se acercan a nosotros para decirle, papi, gracias por todo lo que has hecho por mí? Gracias por... De repente lo hacen hoy, gloria a Dios por eso, está muy bien, qué lindo, ¿no? Pero la honra al Padre debe ser algo constante en nuestra vida. Para eso tenemos que tener un corazón preparado con ese propósito, de expresar lo importante que son las personas para con nosotros. Recién, ustedes saben, bueno, se murió la esposa de nuestro hermano Eliú Monasterio, y lo que inquietó mi corazón en ese momento fue, oye, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de decirle a tu pareja o a tu hijo o a tus padres cuán importantes son ellos para ti? Cuán valiosos son ellos para ti. Y ese mismo anhelo que está en el corazón de nosotros, también está en el corazón de Dios. Dios nos ama. Dios es un Dios amoroso. Si queremos conocer a Dios en todas sus esencias, dice los estudiosos que Dios tiene una gran cantidad de nombres, algunos dicen 85, otros dicen 100 y tanto, para conocer a Dios. Conocemos a Dios por sus actos, conocemos que dio a su propio Hijo a morir por nosotros. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar un hijo para morir por otra persona? Fíjense ustedes el amor de Dios tan grande que estuvo dispuesto a dar su Hijo por nosotros. Pero Dios no es solo amoroso, Dios es justo. Dios imparte justicia. Si vamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 5 al 9, o sea, Dios es justo también. Él nos ama, pero Él quiere impartir justicia. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, en el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo, es decir, los que son atribulados van a recibir reposo con nosotros, es decir, con Jesús y el Padre, cuando se manifieste el Señor Jesús. Es decir, algunos recibirán reposo, los que han sido atribulados. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, es decir, cuando venga nuestro Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Así dice la Escritura. Los que no conocen a Dios tendrán su retribución, y eso es el juicio de Dios. Ese es el rol de justicia que Dios juega en este tiempo y en los tiempos venideros. Pero sabemos que también es un Dios de amor. Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores,
Cristo murió por nosotros. Dios es un Dios de gracia, Dios perdonador de pecados. Él no le interesa todos los pecados que cometiste hacia atrás, sino que te da la oportunidad por su gracia, como dice el texto en Hebreos: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, porque allí encontraréis oportuno socorro. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. ¿Recuerdan la cita? Que sean conocidas vuestras peticiones y ruegos delante de Dios en oración y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos.